Uno de los grandes ejemplos y figuras de la escultura neoclásica es Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen fue el único escultor que en vida observó cómo se le dedicaba a un museo. Este museo cuenta con más de 350 obras en escayolas que él mismo donó. Esto fue posible debido a que Thorvaldsen tenía por costumbre guardar una escayola por cada obra que realizaba. Tener un piso entero para la exhibición de sus esculturas en una nueva planta se consideró un reflejo de éxito total. Pero, ¿cómo llegó a esto? ¿Qué hizo que Thorvaldsen trascendiera con un gran renombre en la historia? Un 19 de noviembre del año 1770, en el seno de una familia humilde y artesanal en Dinamarca, nació Thorvaldsen. Su padre era un tallador de madera dedicado a hacer tallas decorativas para grandes barcos dentro de un astillero, siendo este para Thorvaldsen su primer acercamiento a la escultura. Hasta la fecha, la educación de Thorvaldsen sigue siendo un misterio. Se sospecha que fue impartida por completo en casa, debido a que nunca llegó a ser bueno escribiendo y carecía de conocimiento cultural que se esperaba en un artista. Cuando cumplió 11 años, Thorvaldsen fue admitido como dibujante a la Real Academia de Arte Danesa de Copenhague. Thorvaldsen ganó varios premios, entre ellos la medalla de oro de su academia, que incluía un estipendio para viajar a Roma, donde llegó en el año de 1797. Cuando llegó a Roma, rápidamente comenzó a absorber los estilos de las antiguas estatuas, en especial a Policleto y Fidias. De hecho, su mecenas lo apodó como el segundo Fidias. La mayoría de sus esculturas que caracterizaron a este artista fueron nuevas interpretaciones de figuras y temas que ya habían sido populares en la antigüedad. La fecha exacta de su llegada a Roma fue el 8 de marzo de 1797. Ese día lo celebró como un segundo nacimiento que celebró cada año. Contó con el apoyo del arqueólogo danés George, quien le brindó facilidad en la profundización de la historia y mitología antigua. Sin embargo, su estadía en Roma iba desvaneciéndose y con ello sus esperanzas. Pero pronto llegó a su vida el coleccionista Thomas Hope. Hope era un mecenas que le ofreció a el nuevo Fidias la cantidad equivalente de pago a 6 años de trabajo que ganaría un profesor en Dinamarca. Si pasaba el mármol a escayola que tenía en su estudio, se trata de la escultura Jason. Una de las principales características en escultura neoclásica son los contornos bien definidos y limitación a lo clásico, por lo cual su primer éxito fue la famosa escultura Jasón con el vellocino de oro. Esta figura mitológica hecha en mármol demostraba que el estilo de Thorvaldsen estaba más influenciado por los principios clásicos. Esta escultura retomó la inspiración en el arte griego. A sus 33 años logró darle la asimilación del arte griego, pues refleja la simplicidad, nobleza, un movimiento pausado y expresividad contenida y el modelo de un desnudo heroico. Desde entonces, el tema mitológico ha sido su tema iconográfico, pues había establecido ya el perfil de sus modelos, siempre en armonía con los cánones griegos, pero nunca eran sensuales. Desde entonces, el número de encargos incrementó en demasía. Una de las especialidades de Thorvaldsen fue el complicado arte del relieve. De hecho, la fama de sus relieves fue tanta que en 1811 el arquitecto que recibió el encargo de decorar el Monte Cavallo fue Raphael Stern. Ese edificio se debía acondicionar para el uso familiar imperial y de cuando Napoleón llegara a Roma. Fue así como Thorvaldsen recibió el encargo un relieve en estuco de 35 metros de largo, concebido para glorificar a Napoleón al compararle con los héroes de la antigüedad. Alejandro Magno, entrando en Babilonia, fue moldeada en solo 3 meses, antes de la llegada de Napoleón. En esta escultura se cimentó la reputación de Thorvaldsen. En 1815 elaboró 2 obras tituladas El día y la otra La noche. Estas obras de relieve fueron probablemente las más famosas de ellas, puesto que se consideraban culminaciones de este arte. Se hicieron 14 réplicas de mármol, versiones en camafeos, porcelana, réplicas en miniaturas, entre otros a lo largo de los siglos. En 1817 sigue reflejando el arte griego,
la perfección de las proporciones del cuerpo humano, el realismo ideal característico del mundo clásico. Uno de los mayores ejemplos de donde se puede observar con mayor claridad esta influencia clásica en este periodo es en la escultura, y cabe mencionar que bien podría pertenecer a un templo romano Hebe. En la mitología griega, Hebe, diosa de la juventud, era la hija de Zeus y Hera. En esta obra se aprecia la diferencia de concepto que tiene él y Canova, pues el diseño de Thorvaldsen era sereno, pensativo, estático, circunspecto, mientras que la de Canova era llena de movimiento, de líneas abiertas, más dinámica. También solía destacar en los bustos retratos. Realizó más de 100 piezas y poseían un gran realismo que logró ennoblecer a los retratados. El león herido de Lucerna es una de sus obras más famosas. Se realizó como un homenaje a los soldados de Suiza que murieron durante la Revolución Francesa, a aquellos guardias que trataron de defender a Luis XVI de los revolucionarios. Con esto se adelantó a la etapa romántica, puesto que el león aparece con un rostro sumergido en tristeza, acompañado del escudo de Suiza y el de Francia caído. Aportó el diseño de un monumento nacional en uno natural. En 1819 regresó a Dinamarca, lugar donde recibió el encargo de realizar una serie de esculturas a gran escala de Cristo y los 12 apóstoles para la Catedral de Copenhague. Regresó a Roma para encargarse de la creación de dichas esculturas y al terminar en 1838 regresó a Copenhague. Fue sin duda alguna uno de los encargos más importantes de su carrera. En 1838, después de estar tanto tiempo en Roma haciendo de su nombre y su arte algo que traspasaba las fronteras, Thorvaldsen volvió de manera definitiva a Dinamarca, donde fue recibido como un escultor de momento y héroe nacional. Algunos años después, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días encargó una réplica para el Temple Square de Salt Lake City, y el Hospital Johns Hopkins de Baltimore también alberga una copia a escala real de la estatua. Aunque su trabajo ha sido comparado con el escultor Canova, otra de las figuras más representativas de la escultura neoclásica, hay una diferencia entre ambos, y es que Thorvaldsen estaba más apegado a la escultura griega clásica. En las poses y expresiones se nota más rigidez que en las de Canova. En la etapa final de su vida desaparece el gusto por el neoclásico, y al igual que aquellos grandes artistas que estuvieron en la cima, cae siendo acusado de dogmatismo, falta de inspiración y su reputación declinó. En 1843 fue obligado a dejar de trabajar por cuestiones médicas y en el año siguiente retomó sus labores. Fabricó bocetos para su próxima escultura del genio en tiza. Murió repentinamente de un ataque en el corazón cuando estaba en el Teatro Real de Copenhague. En el museo que fue creado en su honor se encuentran los restos de Thorvaldsen, puesto que así lo quiso él. A pesar de ser un gran escultor, no gozó de una estabilidad emocional en su vida privada. Tenía diversas relaciones, jamás se casó, aunque tuvo una relación más larga en la que produjo 2 hijos y una hija con el ama de llaves de Zoega el arqueólogo. Su nombre era Ana María Magnani Uden. Thorvaldsen estableció una pensión para la niña, que era el único ingreso del que pudo vivir, y por esa misma razón reclamó esa pensión después de la muerte de Thorvaldsen. El éxito de Thorvaldsen se aprecia en la exposición de escultura que se celebra en el Crystal Palace de Londres. En 1855 se enviaron 37 de sus vaciados, el número más grande de obras que representan a un artista.